Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús, llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». San Lucas nos ha contado el viaje de ida y vuelta de un par de discípulos que se iban desilusionados de Jerusalén a Emaús y cómo Jesús los alcanzó en el camino, los acompañó, los hizo explicarles la causa de su tristeza y luego les explicó desde su punto de vista las escrituras, y al final lo invitaron a quedarse a cenar con ellos porque había caído la tarde, y en el momento de bendecir y fraccionar el pan, Jesús se hizo reconocer y enseguida desapareció. Y estos dos discípulos retornaron inmediatamente a la ciudad de Jerusalén. Y hoy vemos que Cleofás y su compañero llegaron al sitio en donde estaban reunidos los apóstoles. Estos apóstoles son 11. Ellos les contaron que a Pedro se le había aparecido el Señor, y enseguida este par de discípulos les platicaron lo que les había acontecido en la ruta de ida, cómo habían reconocido al llegar a Emaús a Jesús cuando partía el pan. Estaban hablando de estos temas cuando de repente apareció en medio de ellos Jesús y les saludó con el mismo saludo que les había dicho que saludaran a la gente que los recibiera cuando fueron en misión: «La paz esté con ustedes». Ellos, al ver a Jesús, se quedaron desconcertados, pero también se llenaron de temor porque sabían que Jesús había muerto y creían que ante las miradas suyas se encontraba un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles que no tuvieran miedo. «Soy yo», les dice, «no teman». Porque se espantan. Se espantan porque a Jesús lo vieron morir en la cruz, y algunos se dieron cuenta cuando fue sepultado, y ahora lo están viendo allí. Y Jesús les dice una razón, preguntándoles: «¿Por qué en el interior de ustedes surgen dudas?». Porque lo han visto morir, porque saben que fue sepultado. Y Jesús, como maestro, les da otra enseñanza. «Miren mis manos». Lo están viendo físicamente, están escuchando su voz,
pero pueden reconocer sus manos, las conocen, pueden ver sus pies, pero en estas manos y en estos pies hay las huellas de los clavos que los perforaron y que los hicieron permanecer desangrándose clavados en la cruz. Es Jesús mismo que se identifica no solo por las manos y pies que ellos han visto tantas veces. Están viendo también las señales de los clavos que lo traspasaron. Y por eso les insiste, soy yo en persona. Tóquenme, los invita a acercarse a él. Con las manos de Jesús que habían tocado a muchas personas. Habían tocado hasta los leprosos, habían bendecido a los niños. Y ahora Él les pide que lo toquen, que no tengan dudas, que se convenzan. Porque ellos piensan que están viendo un fantasma. Pero les dice, un fantasma no tiene ni carne ni huesos. Ustedes pueden ver que soy yo. Les muestra las manos y los pies como una enseñanza, como credenciales de identidad, para que ellos lo puedan reconocer. Pero están tan llenos de alegría que no acababan de creer que era su maestro. Se habían quedado mudos de asombro. Y como no están bien convencidos de que se trata de él, aunque lo están viendo, lo están oyendo, incluso deben haberlo tocado algunos por curiosidad, entonces Jesús les pregunta, ¿tienen aquí algo de comer? Y en ese momento le ofrecieron un trozo de pescado asado. No estaba muy lejos ni el mar de Galilea, ni el mar Mediterráneo. De dónde llegó este pescado no lo sabemos, pero estaba ya cocinado, había sido asado un trozo de pescado, se lo dieron a Jesús, lo recibió y delante de ellos lo consumió, lo vieron comer también. Y entonces ellos deben darse cuenta que no es un fantasma. Antes los discípulos de Emaús lo habían reconocido al estar a la mesa, al bendecir y partir el pan. Ahora ya lo pueden identificar también por su manera de comer. Después de esto, Jesús empieza a hablarles de otro tema. Lo que ha sucedido es aquello de lo que yo les hablaba cuando aún estaba con ustedes. ¿De qué cosas les hablaba cuando aún estaba con ellos? Jesús les había dicho que él tenía que padecer a manos de los hombres y todo esto tenía que cumplirse, porque Jesús les dice, estaba escrito acerca de mí en el Antiguo Testamento que identifica a Jesús como tres partes, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así Jesús le está haciendo saber que cuanto ha sucedido con él estaba predicho, inspirado por Dios a través del Antiguo Testamento. Y entonces les abrió el entendimiento, les explicó para que pudieran comprender lo que las Escrituras decían acerca de él. Está escrito que el Mesías tenía que padecer. Jesús le está diciendo que él es el Mesías y que ya ha padecido y que tenía que resucitar de entre los muertos al tercer día. Los discípulos que se iban a Emaús se habían ido precisamente porque, según ellos, no había tenido cumplimiento la predicción de Jesús que resucitaría al tercer día. Ahora Jesús dice que se ha cumplido y que en nombre de Jesús, que es el Mesías, deben predicar a todas las naciones a partir de la ciudad de Jerusalén, que es necesario convertirse a Dios para obtener el perdón de los pecados. Y los discípulos son testigos de todo esto. ¿De qué? De que efectivamente ha tenido cumplimiento cuanto había sido anunciado en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que era necesario que el Mesías padeciera y que gracias a esa pasión que tuvo que sufrir, se puede obtener el perdón de los pecados y puede garantizarse
que con la conversión y el perdón estarán en paz con Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.